En el presente video, el último de nuestra serie de Fisiología de la Visión, vamos a ahondar en el procesamiento central de la imagen visual. Previamente hemos descrito los principios generales y los eventos fisiológicos que subyacen a la formación de la imagen visual en la retina. Nuestro siguiente paso implica analizar por ende la transmisión de la información neural desde la retina hasta las áreas visuales centrales y describir el procesamiento que ocurre en estas regiones. Como ya hemos hablado previamente, estamos nosotros tan familiarizados con la visión que rara vez tomamos un momento para analizar fríamente el milagro que ocurre en la formación de la imagen visual. Consideremos que a partir de los rayos de luz que son reflejados por los diferentes objetos, la refracción de los mismos y proyección en la retina en forma de minúsculas imágenes distorsionadas, puestas de cabeza, somos capaces de construir imágenes visuales complejas, productos sólidos tridimensionales con características de luminosidad, contraste y color, imágenes que a su vez pueden evocar emociones o sentimientos y que son capaces de activar la recolección de memorias cercanas o distantes. Acá vamos a empezar entonces a analizar cómo se da esa transmisión neural de datos desde la retina hasta las áreas corticales. Fíjense que en la retina toda la información neural que es generada por los fotorreceptores y que es transmitida hasta las células bipolares y posteriormente hasta las células ganglionares, es recolectada cuando todos los axones de las células ganglionares se reúnen en el punto ciego de la retina para mielinizarse y dar origen al nervio óptico. El nervio óptico, el segundo par craneal de cada ojo, va a tener tres grandes proyecciones subcorticales: el pretecho del mesencéfalo, el colículo superior y el núcleo geniculado lateral. El 90% de los axones que salen del nervio óptico se dirigen hacia este núcleo talámico, el núcleo geniculado lateral, que va a servir entonces como principal estación de relevo entre la retina y las áreas corticales, especialmente en lo que sería la corteza visual primaria o área 17 de Brodmann, ubicada hacia el lóbulo occipital. De la corteza visual primaria nosotros también emitimos una serie de proyecciones hacia las cortezas extraestriadas, hacia las áreas secundarias de procesamiento visual, y es a través del procesamiento de la imagen visual en estas dos grandes regiones donde vamos a construir el producto final de la percepción de la imagen visual, ese constructo que significa la percepción de una imagen visual. ¿Okay? Una cosa bien interesante aquí es que la imagen visual, los atributos que nosotros evidenciamos en toda imagen visual van a ser transportados o procesados a través de dos grandes vías paralelas que se conocen como vía M o magnocelular y vía P o parvocelular. En este sentido, como ya lo vamos a ir viendo poco a poco y como ya también lo describimos en el video anterior del procesamiento retiniano, ciertas características de la imagen, fundamentalmente las que tienen que ver con el movimiento de los objetos, se transmiten a través de las células M que se proyectan hacia áreas específicas del núcleo geniculado lateral y de la corteza visual primaria y de las cortezas extraestriadas, en lo que se conoce como la vía M del procesamiento visual, mientras que otras, fundamentalmente las relacionadas con la forma, el color de los objetos, el qué son los objetos, son analizadas por las células P y se proyectan hacia áreas P, hacia regiones P específicas en los núcleos talámicos y en las áreas corticales. De esta manera tenemos dos grandes vías paralelas del procesamiento de la imagen visual. De la misma manera, así como tenemos un procesamiento en paralelo, tenemos un procesamiento en serie, porque evidenciamos que sí, los atributos de la imagen visual van por una vía o por otra vía, pero dentro de cada vía, a su vez, existen diferentes estaciones en serie del procesamiento, desde el tálamo hasta la corteza. Ahora, vamos, antes de entrar a ahondar un poco más en ese procesamiento de las proyecciones que emite el nervio óptico hacia las estructuras superiores, vamos a hablar un poquito de la retina. ¿Okay? De la topografía de la retina, de cómo se proyecta la imagen visual sobre la retina. Y para esto, pues vamos a dividir a la retina, vamos a hablar un poco de la división retiniana. Este pequeño esquema que tenemos acá nos emula un ojo con la superficie retiniana y este pequeño punto en el centro sería la fovea, ese punto de máxima agudeza visual. Fíjense que una cosa que nosotros podemos ver en la retina es que para su división nosotros pasamos una pequeña línea vertical a nivel de la fovea,
lo cual nos permite dividir la retina en dos hemirretinas, una hemirretina izquierda y una hemirretina derecha, por decirlo así, correcto. Una hemirretina que tenemos a la izquierda de la fovea y una hemirretina a la derecha de la fovea. A su vez, si pasamos una línea horizontal, teniendo, repito, a la fovea como el centro de la retina, la podemos dividir en una hemirretina superior y una hemirretina inferior. Ahora, si nosotros analizamos ahora a ambos ojos a la vez, teniendo en el medio a la pirámide nasal, fíjense cómo podemos tener ciertas divisiones, ¿no? En la representación de lo que serían las partes retinianas en el ojo izquierdo y las partes retinianas en el ojo derecho. En este sentido, tenemos una hemirretina superior izquierda, una hemirretina superior derecha, una hemirretina inferior derecha en el ojo derecho, una hemirretina inferior derecha en el ojo izquierdo. Es decir, tenemos esa representación retiniana en ambos ojos con la misma nomenclatura, ¿correcto? De acuerdo a esa división topográfica que hicimos, teniendo como centro a la fovea. Ahora, nosotros para tener una descripción más precisa del campo retiniano no utilizamos los términos izquierdo y derecho para definirnos a esas mitades de la retina, sino que las describimos como nasal y temporal. Fíjense entonces cómo, si repito, estos son ambos ojos, ¿no? Esa mitad de la retina que se proyecta hacia el lado de la nariz, que está al ladito de la pirámide nasal, se define como hemirretina nasal. Toda esta parte que tenemos acá. Mientras que la que se proyecta lateralmente se define como hemirretina temporal, evidentemente en relación a su adyacencia al hueso temporal. ¿Okay? Entonces, estos son términos que vamos a utilizar un poquito de forma constante, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y lo vamos a utilizar para describir cómo se proyecta cada hemicampo visual hacia las estructuras superiores a través de la cintilla óptica, ¿ok? Entonces, recordemos, tenemos una hemirretina nasal que está ubicada hacia la parte medial de la retina, adyacente a la pirámide nasal, y unas hemirretinas temporales ubicadas de forma lateral en cada ojo. Esta imagen que tenemos acá, pues es una pradera muy bonita que nos va a servir de representación para describir cómo se proyecta el campo visual a nivel retiniano. Fíjate que el campo visual es la imagen que nosotros somos capaces de visualizar por ambos ojos con la cabeza inmóvil, con la cabeza centrada, en posición primaria. Todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ahora, supongamos que esto es la imagen que está visualizando estos ojitos afortunados de estar de vacaciones en esta pradera. Fíjense, tenemos un ojo izquierdo, un ojo derecho, la pirámide nasal y tenemos ese punto central que es la fovea, a partir de la cual nosotros ya plasmamos las divisiones retinianas, ¿correcto? Fíjense entonces cómo tenemos una hemirretina nasal, una hemirretina temporal. Y de la misma manera, al nosotros tener el campo visual, ese campo visual también tiene su propia división, ¿correcto? Repito, toda esa imagen que nosotros estamos viendo por nuestros ojos con la cabeza inmóvil centrada, si nosotros trazamos una línea vertical en el medio del campo, pues tenemos una parte izquierda del campo visual y una parte derecha del campo visual. Ahora, de la misma manera, en la parte central de ese campo visual vamos a tener una zona denominada zona binocular. ¿Por qué se llama así? Porque toda la información visual que nace de esta zona se proyecta a ambos ojos y por lo tanto es procesada por ambas retinas, ambos nervios ópticos, ambas cintillas ópticas. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos esta región central como zona binocular? Por esto. Fíjense cómo todo lo que es, todos los rayos de luz provenientes de, en este caso, la hemirretina izquierda, perdón, el hemicampo visual izquierdo, toda esta zona izquierda del campo visual, estos rayos de luz evidentemente van a ser captados por ambos ojos, en vista de que el origen de la emisión de los rayos de luz, al estar en esta zona izquierda del campo visual, los rayos que emite van a caer en ambas retinas, van a ser captados por ambas retinas. Pero fíjense el detalle que tenemos acá. Los elementos que nacen los rayos de luz que nacen de esta zona izquierda del campo visual van a ser proyectados hacia la hemirretina nasal
del ojo ipsilateral, en este caso del ojo izquierdo, y a la hemirretina temporal del ojo contralateral, en este caso del ojo derecho. Esto tiene que ver con la emisión de los rayos de luz, ¿ok? Cuando lo vamos a llamarlo mejor la reflexión de los rayos de luz, cuando la luz solar o una luz artificial incide sobre ellos, estos rayos de luz que son reflejados, pues producto de la presencia de la pirámide nasal, no pueden caer en la hemirretina nasal del ojo contralateral. Ni de la misma forma no pueden caer, porque sería una proyección extremadamente perpendicular, tampoco pueden caer sobre la hemirretina temporal del ojo ipsilateral. En este sentido, entonces, repito, fíjense cómo los rayos de luz que son reflejados por un hemicampo visual siempre van a ser procesados por la hemirretina nasal del ojo ipsilateral y por la hemirretina temporal del ojo contralateral. ¿Ok? De la misma manera, si ya podemos hacer una inferencia de cómo yo voy a procesar el hemicampo visual derecho, pues ¿cómo sería? Sin seguir aquí adelante, de acuerdo al corolario que ya establecimos previamente, pues sería que los rayos de luz provenientes del hemicampo visual derecho van a ser procesados por la hemirretina nasal del ojo ipsilateral, es decir, del ojo derecho, y por la hemirretina temporal del ojo contralateral, es decir, el ojo izquierdo. Por esto es que nosotros hablamos de que hay una zona binocular central, porque fíjense que los rayos luminosos, todos los objetos que están en cada hemicampo son procesados por ambas hemirretinas, es decir, son procesados por ambos ojos. Por el contrario, tenemos una zona monoocular hacia la periferia extrema del campo visual. Es lo que tenemos más acerca de los 180 grados del campo visual. En este caso, ¿qué pasa? Que los rayos de luz que vienen tan a la periferia del campo visual no pueden proyectarse hacia ambos ojos porque están extremadamente laterales. En este sentido, si se fijan, van a ser proyectados exclusivamente a la hemirretina nasal de cada ojo. Imagínense cómo los rayos van viniendo ya en sentido casi perpendicular, casi en 180 grados a cada ojo. Por lo tanto, esos rayos de luz no logran atravesar la pirámide nasal y no pueden ser proyectados hacia el ojo contralateral. Por ende, siempre tenemos esta semiluna, por decirlo así, si nosotros viéramos, como ya les vamos a presentar una imagen, el campo visual en forma de un semicírculo, esa parte final del semicírculo es esa zona monocular, esa zona del campo visual donde los rayos luminosos solamente se proyectan sobre la hemirretina nasal de cada ojo. ¿Ok? De la misma forma, así como establecimos una división izquierda y derecha del campo visual, también podemos establecer una división superior e inferior. Ahora, producto de la acción del cristalino, ya hemos hablado que existe una inversión de la imagen visual, de tal manera que el campo superior del campo visual o el hemicampo superior del campo visual se va a proyectar a las hemirretinas inferiores, mientras que el campo inferior se proyectará hacia las hemirretinas superiores. ¿Ok? Fíjense entonces cómo tenemos ese análisis de esa proyección del campo visual se da tanto desde el punto de vista de las mitades izquierda y derecha, proyectándose desde un punto de vista binocular hacia las hemirretinas nasales de un ojo, temporal del otro ojo, y una zona monocular hacia la periferia, proyectándose exclusivamente a las hemirretinas nasales de cada ojo. Así como tenemos entonces, podemos ver esta semiluna, que era la que les estaba mencionando. Fíjense cómo tenemos a ambos ojos, vemos el campo visual que nos rodea y tenemos una zona central que sería esta zona binocular. ¿Ok? En esta zona binocular tenemos a su vez un hemicampo derecho, un hemicampo izquierdo, que lo tienen acá de acuerdo a dos colores, dividiéndolo por dos colores. Y fíjense entonces cómo cada hemicampo, de acuerdo al origen de los rayos de luz, desde donde se están reflejando los rayos luminosos, pues van a ser proyectados a la hemirretina nasal de un ojo y a la hemirretina temporal del otro ojo. ¿Ok? Fíjense que de la misma manera nosotros tenemos un punto de fijación. Recuerden que la fobia es el punto de fijación de la retina, por ende cuando nosotros estamos con la cabeza inmóvil mirando hacia el frente, evidentemente el punto de fijación
los rayos de luz de nuestro punto de fijación inciden sobre la fobia, pero es el resto, como les estoy mencionando, del campo visual de que va a ser reflejado en estas hemirretinas que hemos descrito. De la misma forma, en la parte más lateral del campo visual, esta semiluna que tenemos acá que les mencioné, tenemos la zona monocular que va a ser proyectada exclusivamente en la hemirretina nasal de cada ojo. ¿Ok? Ahora, si tenemos acá el mismo diagrama que describimos previamente con nuestra linda pradera, vamos ahora a describir cómo comienza el proceso de transmisión neural de la información desde los nervios ópticos hacia las estructuras superiores, comenzando con la cintilla óptica. Entonces, vamos a tener nuestra representación inicial que habíamos descrito previamente, un hemicampo visual izquierdo, un hemicampo visual derecho, una hemirretina temporal y nasal de cada uno de los ojos. En este sentido, este diagrama ya lo conocemos, el hemicampo izquierdo va a la nasal izquierda y a la temporal derecha, el hemicampo derecho a la nasal derecha y a la temporal izquierda. Ahora, cuando nosotros, los axones de las células ganglionares son mielinizados a nivel del punto ciego para formar el nervio óptico, pues evidentemente el nervio óptico trae los axones que vienen de toda la hemirretina nasal y de toda la hemirretina temporal de cada ojo. Evidentemente, él recoge todos esos axones de toda la retina, ambos nervios ópticos, ¿ok? El asunto interesante se viene a dar cuando cada nervio óptico sale de cada retina y se encuentran a nivel del quiasma óptico, una estructura ubicada adyacente a la silla turca en la región en la región hipofisaria, en la cual nosotros vamos a evidenciar un entrecruzamiento de las fibras axonales de las células ganglionares retinianas que venían en el nervio óptico. Ese entrecruzamiento es bien interesante y es interesante porque se da de la siguiente manera. Repito, recuerden que nosotros vamos a tener que cada nervio óptico recoge todos los axones provenientes tanto de la hemirretina nasal y temporal de cada uno de los ojos, ¿correcto? Pero evidentemente existe una distribución topográfica de las fibras de acuerdo a la localización donde vienen de la retina, que es lo que nos comienza a generar un mapa retinotópico. En este sentido, las fibras que vienen de la hemirretina nasal y temporal de cada uno de los ojos a través del nervio óptico van a seguir un camino diferente al llegar al quiasma óptico. Fíjense cómo las fibras que provienen de la hemirretina nasal, una vez que llegan al quiasma óptico, se entrecruzan y se proyectan hacia la cintilla óptica contralateral, mientras que las que provienen de la hemirretina temporal de cada ojo no se entrecruzan, sino que siguen por la cintilla óptica del mismo lado. En este sentido, si seguimos este código de colores verde y rojo para describir la proyección de los campos visuales izquierdo y derecho, fíjense que dijimos que el campo visual izquierdo iba a la nasal izquierda y a la temporal derecha. En este sentido, las fibras nasales izquierdas, una vez que llegan al quiasma óptico, se entrecruzan y se proyectan a la cintilla derecha, mientras que la proyección hacia la región temporal de la retina del ojo derecho, esas fibras no se entrecruzan y siguen por la misma cintilla derecha. En el lado derecho podemos seguir la misma analogía. Fíjense cómo el hemicampo visual derecho se proyecta a la hemirretina nasal izquierda y esas fibras se entrecruzan hacia la cintilla izquierda, mientras que la proyección hacia la hemirretina temporal izquierda origina fibras que no se entrecruzan, sino siguen por esa misma cintilla izquierda. Ese código de colores, muchachos, nos permite describir muy fácilmente cómo cada hemicampo visual va a ser analizado y va a ser proyectado por la cintilla óptica contralateral. ¿Cómo tenemos entonces una representación contralateral del campo visual en todas las estructuras subcorticales y corticales, producto del entrecruzamiento de las fibras a nivel del quiasma óptico? Podemos ver entonces, para repetir, cómo en el quiasma óptico se produce un entrecruzamiento de las fibras nasales, lo cual origina que, por ejemplo, aquí la cintilla óptica izquierda
lleve las fibras nasales del ojo contralateral, que serían del ojo derecho, y las fibras temporales del ojo izquierdo. Mientras que en la cintilla óptica derecha, pues vamos a tener las fibras nasales del ojo contralateral, que son las del izquierdo, y las temporales del ojo ipsilateral, que son el derecho. Sin embargo, esta distribución permite que cada cintilla óptica, pues, proyecte la imagen proveniente del campo visual contralateral. Por ende, la cintilla óptica izquierda proyecta el campo visual derecho y la cintilla óptica derecha proyecta el campo visual izquierdo. Esta proyección se va a mantener a lo largo de todo el sistema visual central, todas las estructuras subcorticales y corticales de procesamiento. ¿Ok? En este mismo, aquí también, este diagrama seguimos más o menos lo mismo. Fíjense cómo tenemos acá que en el nervio óptico salen las fibras de cada hemirretina, ¿no? Pero tenemos una proyección diferente cuando llegan en el quiasma óptico. Fíjense cómo las que vienen de la hemirretina nasal se proyectan al lado contralateral, mientras, lo vemos acá también, mientras que las temporales de cada lado siguen la cintilla ipsilateral. Por ende, la cintilla óptica derecha permite la representación de todo el campo visual izquierdo y viceversa. Acá también podemos ver la misma información. Fíjense entonces cómo el campo visual derecho que tenemos acá en color azul va a ser proyectado acá en la hemirretina nasal del ojo derecho, en la hemirretina temporal del ojo izquierdo, como la temporal del ojo izquierdo no cruza, como la nasal del ojo derecho sí cruza, y por ende toda esta información del hemicampo visual derecho se proyecta en esa cintilla izquierda. Finalmente, otra imagen más de lo mismo. Tenemos acá esta representación del campo visual, en este caso lineal. Tenemos un segmento binocular central, segmentos monoculares hacia la periferia. Fíjense entonces cómo cada parte del campo visual, como lo vemos acá, por ejemplo, este hemicampo visual izquierdo en color amarillo se proyecta en la hemirretina nasal izquierda y en la hemirretina temporal derecha. Fíjense cómo la nasal izquierda, estos axones sí cruzan en el quiasma óptico hacia la cintilla derecha, las temporales derechas no cruzan y siguen igualito en esa cintilla derecha, y por eso la cintilla derecha se encarga del procesamiento del lado izquierdo del campo visual. ¿Ok? Una vez que nosotros hacemos esta discriminación en el quiasma óptico, esas cintillas ópticas pues se van a proyectar de esta manera organizada, ordenada hacia todas las estructuras subcorticales y corticales, desde el cuerpo geniculado lateral hacia las estructuras superiores. Analizaremos ahora una a una las principales proyecciones subcorticales del nervio óptico y de la cintilla óptica. Ya hemos hablado cómo los axones que vienen del nervio óptico, una vez que llegan al quiasma, se produce un entrecruzamiento de los mismos, de los axones que vienen de las hemirretinas nasales, y se proyectan en las cintillas ópticas, de tal manera que cada cintilla óptica carga una representación del campo visual contralateral. Esta cintilla óptica va a tener 4 grandes proyecciones subcorticales: el colículo superior, el pretecho del mesencéfalo, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y el núcleo geniculado lateral del tálamo. Es importante destacar que existe una disposición topográfica ordenada de todos estos axones que discurren tanto en el nervio óptico como posteriormente en la cintilla óptica, de tal manera que tanto la cintilla como sus proyecciones subcorticales y corticales tienen un mapa ordenado de cada punto de la retina, que se conoce como mapa retinotópico. Si quisiésemos hacer una extrapolación con el sistema somatosensorial, podemos también hacerlo con el homúnculo sensorial y su representación somatotópica, como cada parte específica de nuestra piel se encuentra localizada en un punto en particular en la corteza cerebral. Es lo mismo que tenemos acá: cada punto en particular de la retina se encuentra representado en un punto específico en las regiones subcorticales y corticales de las áreas visuales. ¿Ok? De la misma manera, como ya hemos aclarado, tenemos un procesamiento contralateral del campo visual. Por ende, desde la cintilla óptica en adelante, las estructuras subcorticales y posteriormente las estructuras corticales siempre van a estar procesando la información del campo visual contralateral. Hablando entonces del colículo superior. Aproximadamente 10% de las células ganglionares, de los axones de las células ganglionares, se van a proyectar
en las capas superficiales del colículo superior, que como vemos acá tiene capas superficiales y capas profundas. Las capas superficiales se describe que pueden ser una ruta alterna de comunicación entre la retina y las áreas centrales, de tal manera que estas capas superficiales pueden proyectarse al núcleo pulvinar del tálamo y aquí hasta la corteza visual y establecer esta área de comunicación, de retroalimentación con la corteza visual. Recordemos que la principal ruta de comunicación entre la retina y las áreas centrales es el núcleo geniculado lateral, 90% de los axones, pero esta parece ser una ruta alterna de comunicación. Ahora, esas capas superficiales también se proyectan hacia las capas profundas y es interesante que estas capas profundas también a su vez reciben información de áreas corticales, de la corteza somatosensorial, de la corteza auditiva, de áreas relacionadas con el movimiento ocular ubicadas hacia la corteza frontal. Y es por ello que ese colículo superior se describe que participa fundamentalmente en la guía de los movimientos oculares, de acuerdo a la localización del estímulo. Puede entonces participar en el control de los movimientos sacádicos, del control de los movimientos oculares. ¿Ok? Esto es bien importante y es la principal función de esa proyección del colículo superior. También aparentemente puede servir como un sitio de integración multisensorial, de acuerdo como les comenté con las aferencias que recibe de cortezas superiores, y también puede controlar parte de lo que son los reflejos de sobresalto de acuerdo a sus conexiones con los tractos tectoespinales, esos tractos descendentes tectoespinales, y esos son estos reflejos cuando nos llega un estímulo visual repentino que no estamos esperando y pues vamos a tener ese reflejo de advertencia, ese reflejo de retirada, de sobresalto. Aquí vemos las proyecciones, vemos cómo la cintilla óptica entonces se proyecta tanto al núcleo geniculado lateral, que vemos que es la ruta evidentemente más importante, pero también a ese colículo superior. El colículo superior para el control de los movimientos oculares, de esos movimientos sacádicos, se proyecta después a la formación reticular pontina en el puente, que a su vez se proyecta a los núcleos oculomotores, por ejemplo el núcleo del abducens, y controla así los movimientos oculares. De la misma manera, el colículo superior también recibe información de las cortezas asociativas, como la corteza parietal posterior, y de los campos oculares corticales, como la formación ocular frontal, que también coordina directamente esos movimientos oculares. Entonces, fíjense cómo ese colículo superior sirve como esa área central de coordinación de movimientos sacádicos. La localización del colículo superior lo tenemos aquí en la parte dorsal superior del mesencéfalo. ¿Okay? La siguiente proyección que vamos a describir es la proyección al pretecho del mesencéfalo o al pretectum del mesencéfalo, la cual participa en el control de los reflejos pupilares. Bien, vamos a describir la vía neural que subyace a los reflejos pupilares. Cuando hacemos incidir el rayo luminoso sobre el ojo en cuestión, en este caso el ojo derecho, vamos a activar a los fotorreceptores retinianos y generamos una señal que se transmite a través del nervio óptico y la cintilla óptica hasta el pretecho del mesencéfalo. En el pretecho del mesencéfalo vamos a encontrar un núcleo que es el llamado núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo contiene las células preganglionares parasimpáticas del nervio oculomotor, del tercer par. Una vez que esa información, esa activación neural llega proveniente del nervio óptico hacia el mesencéfalo, entonces activamos a estas neuronas preganglionares parasimpáticas cuyos axones van a salir del mesencéfalo y van a viajar a través del tercer par ipsilateral, del tercer par derecho, hasta el ganglio ciliar del ojo ipsilateral y va a permitir la contracción de la pupila del ojo en cuestión. Fíjense entonces cómo cuando hacemos incidir la luz sobre el ojo en cuestión, se activa el nervio óptico, envío la información a través de la cintilla óptica al núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral y activo esas células preganglionares parasimpáticas que salen junto con el nervio oculomotor ipsilateral hasta el ganglio ciliar, donde sinapso con las neuronas postganglionares que van a permitir la contracción del músculo constrictor de la pupila y una respuesta miótica en este ojo.
¿correcto? De tal manera que cuando uno hace incidir un rayo luminoso sobre cualquiera de nuestros ojos, vamos a tener una contracción de la pupila ipsilateral, que es lo que se conoce como reflejo fotomotor. Sin embargo, esa información que viene por el nervio óptico derecho, en este caso la cintilla óptica derecha de este caso, no solo llega al núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral, sino que se envía una conexión al núcleo de Edinger-Westphal contralateral, de tal manera que también se va a enviar una información eferente parasimpática al ojo contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una respuesta de contracción pupilar, una respuesta miótica, no solo en el ojo que iluminamos, sino también en el ojo contralateral. Y esto es lo que se define como reflejo consensual. Fíjense entonces que nosotros exploramos los llamados reflejos fotomotor y consensual. El fotomotor es cuando ilumino un ojo, se contrae la pupila de ese lado. El consensual, cuando ilumino la pupila de un ojo, cuando ilumino una retina, se va a contraer también la pupila del otro ojo. Les repito, eso se da debido a que existe una conexión bilateral de la cintilla óptica cuando llega al mesencéfalo. Se conecta con ambos núcleos de Edinger-Westphal, el de el mismo ojo que estás iluminando y del ojo contralateral. ¿Okay? Lo podemos ver muy bien acá en este gráfico. Estamos iluminando una retina. Yo voy a activar al nervio óptico. Fíjense que el nervio óptico y la cintilla óptica ipsilateral me llegan aquí al núcleo al pretecho. En el pretecho yo voy a activar a ambos núcleos de Edinger-Westphal, como lo ven acá, tanto el del ojo que estoy iluminando como el contralateral, y doy origen a células preganglionares parasimpáticas que salen con el tercer par para llegar al ganglio ciliar, hacer mi sinapsis ganglionar y dar origen a la siguiente neurona que va a permitir la contracción de la pupila. Ahora, vamos a suponer un evento, un paciente, Dios no quiera, que nosotros estamos evocando el reflejo pupilar, ¿correcto? Estoy iluminando el ojo derecho y fíjense qué ocurre. Se me contrae el ojo contralateral, pero el ojo ipsilateral no. Fíjense el caso, ¿no? Estoy iluminando este ojo y el reflejo es evocado en el ojo contralateral, pero no en el ojo ipsilateral. ¿Qué significa esto? Si está ocurriendo en el ojo contralateral, eso quiere decir que la ruta aferente del reflejo está trabajando. Es decir, esta ruta del nervio óptico y de la cintilla óptica está transmitiendo la información hacia las rutas centrales y se está dando sin problema la respuesta en el ojo contralateral. Pero si no se está dando en el ojo ipsilateral, quiere decir que la ruta eferente del ojo ipsilateral se encuentra afectada. Por ende, esto implica que existe un problema, una parálisis del tercer par de ese ojo ipsilateral, porque no estoy evocando esa respuesta eferente de contracción pupilar en el ojo que estoy iluminando. ¿Ok? Repito, no hay problema con la ruta aferente, no hay problema en el nervio óptico, porque yo estoy viendo la respuesta en el ojo contralateral. Eso quiere decir que alguien tiene que estar llevando la información al mesencéfalo para que se dé esa respuesta en ese ojo contralateral. Por ende, el nervio óptico está indemne. Supongamos ahora que ilumino este ojo y no tengo ninguna respuesta en ningún ojo. ¿Okay? Ilumino ese ojo derecho y no se me contrae ninguno de los dos. Ah, pero yo ilumino el izquierdo y sí se contraen los dos. Repito, estoy ahora haciendo incidir de nuevo la luz en el ojo derecho, pero no evidencio que no hay respuesta en ninguno de los dos ojos. Sin embargo, desplazo el rayo de luz al ojo izquierdo y me doy cuenta que ahora sí hay respuesta pupilar en ambos ojos. ¿Dónde se encuentra el déficit? Muy sencillo. Si yo estoy iluminando el ojo derecho y no hay respuesta en ningún ojo, quiere decir o que el nervio óptico no está enviando la información y de esta manera jamás me llegó al mesencéfalo, o que el mesencéfalo está dañado, que existe algún tipo de problema central y al haber ese déficit mesencefálico tampoco se coordina la respuesta en ningún ojo. Sin embargo, si cuando yo me voy a iluminar el ojo izquierdo, yo me doy cuenta que el ojo derecho sí contrajo, sí hizo miosis, aquí ya me descarta que el problema sea del mesencéfalo. ¿Por qué? Porque cuando me voy al otro ojo sí estoy evidenciando la respuesta eferente en el ojo que previamente no la tenía. Por ende, al hacer este pequeño análisis me puedo dar cuenta que el problema se encuentra ubicado en el nervio óptico del ojo ipsilateral. Repito, si ilumino el ojo derecho y veo que no hay respuesta en ninguno de los dos, pero me voy al izquierdo y sí hay respuesta en ambos, el déficit se va a encontrar en el nervio óptico del ojo
ipsilateral, del ojo que no está dando la respuesta. No está enviando información, no llega al mesencéfalo, no hay posibilidad de organizar la respuesta en ningún ojo. ¿Ok? Seguimos adelante y vamos a hablar de la proyección que llega al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo es nuestro reloj biológico. Es el núcleo encargado del control de todos los ritmos biológicos. Al hablar de ritmos biológicos nos referimos a esa oscilación circadiana de todas las funciones vitales. Hablamos de circadiana porque la mayoría de nuestras funciones vitales pues, se encuentran oscilando en un ritmo cercano a 24 horas. ¿Okay? Cuando hablo de funciones biológicas me refiero fundamentalmente a secreción hormonal, actividad autonómica, básicamente todas las células del cuerpo, pero especialmente las del sistema endocrino, se encuentran coordinadas de acuerdo a el momento del día en el cual nos encontremos. Ahora, el núcleo supraquiasmático es importantísimo que reciba información de la retina, porque este reloj biológico que tenemos nosotros tiene que sincronizar su propia oscilación de acuerdo a alguna clave del medio externo. Imagínense que el núcleo supraquiasmático es un relojito, es un metrónomo que siempre va a estar dando un ritmo. Sin embargo, yo necesito que ese ritmo siga una determinada frecuencia de acuerdo a algún tipo de elemento del medio externo. Algo que nos diga que, por ejemplo, estamos en horas de la mañana, estamos en horas de la noche. De tal manera que yo ese ritmo lo voy a sincronizar con determinadas funciones biológicas que van a darse en horas de la mañana, por ejemplo, la secreción de cortisol, y determinadas funciones biológicas que se van a dar cuando existen las horas de la noche, por ejemplo, la secreción de hormona de crecimiento. De esta manera, el núcleo supraquiasmático debe recibir información de la retina que le informe cuando nos encontramos en horas de la mañana, cuando nos encontramos en horas de la noche. De tal manera que sincronice este relojito interno que tenemos. Si nosotros quitamos las aferencias retinianas, por ejemplo, metemos a una persona en un cuarto con completa oscuridad, los ritmos biológicos inicialmente se van a seguir manteniendo, de tal manera que nuestro relojito interno siempre va a saber igualito cuándo en teoría estamos de mañana, cuándo en teoría deberíamos estar de noche, y las funciones biológicas se mantienen así. Sin embargo, cuando crónicamente cortamos estas aferencias visuales, pues poco a poco se nos va desincronizando el reloj. Y llega un punto en el cual, pues a pesar que la ciclicidad del ritmo se mantiene, es decir, vamos a tener un momento de secreción de cortisol que es opuesto al de secreción de hormona de crecimiento, llega un punto en el que esto ya no está sincronizado con las horas del día, por ejemplo, con la mañana versus la noche. Ese núcleo supraquiasmático, entonces, como lo vemos acá, es este relojito interno que tenemos que recibe información del medio ambiente, que es lo que se llama el Zeitgeber, que es una palabra alemana que nos indica el elemento que estamos utilizando para sincronizar nuestro relojito, por ejemplo, el ciclo día-oscuridad. Y ese relojito posteriormente va a enviar unas señales periféricas que nos va a indicar, que nos va a controlar nuestros ritmos circadianos. Esa vía eferente es fundamentalmente el control de la secreción de melatonina. La melatonina es nuestra hormona biológica producida en la glándula pineal que le indica al resto de células del organismo, pues, en qué momento del día nos encontramos y se encarga de controlar diversas funciones orgánicas. Ese núcleo supraquiasmático lo vemos aquí en el hipotálamo por encima del quiasma óptico, de ahí viene el nombre supraquiasmático. Entonces vemos cómo la luz incide sobre una serie de células ganglionares. Estas células ganglionares parecen ser diferentes al resto de células que hemos descrito, a las células M, a las células P. Son células ganglionares fotosensibles que tienen un pigmento diferente llamado melanopsina. Y estas células, a partir de la retina hipotalámico, se me proyectan al núcleo supraquiasmático, que a su vez tiene dos regiones, ventrolateral y dorsomedial. En la región dorsomedial se libera GABA sobre el núcleo paraventricular, que a su vez controla la secreción de melatonina. En este sentido, fíjense cómo la luz estimula, por lo tanto, al núcleo supraquiasmático para que se libere GABA sobre ese núcleo paraventricular y de tal manera se bloquee la secreción de melatonina. De esta manera, quiero decir que durante
los ciclos de luz, la secreción de melatonina se encuentra suprimida, producto de esa estimulación del núcleo supraquiasmático y la liberación de GABA en este núcleo paraventricular. ¿Ok? En hora de oscuridad, cuando ya no existe esta estimulación, se deja de liberar GABA sobre esos núcleos paraventriculares y se estimula nuevamente la secreción de melatonina. Bien, pasando ahora a las proyecciones hacia el núcleo geniculado lateral. Describimos que el 90% de los axones que vienen de la retina a través de la cintilla óptica llegan a este núcleo de relevo talámico. Efectivamente, como hemos mencionado, existe una proyección ordenada topográfica de estos axones tanto en las estructuras superiores corticales como en las estructuras subcorticales. Es decir, este mapa retinotópico lo encontramos tanto en el núcleo geniculado lateral como en la corteza. Una cosa interesante a mencionar es que las células del núcleo geniculado lateral poseen características de su campo receptivo que son similares al del campo receptivo de las células retinianas. ¿Esto qué quiere decir? Que es un campo receptivo circular, que tiene una diferencia entre el centro y la periferia, básicamente de acuerdo a la iluminación que incide en estas regiones, es decir, las podemos clasificar como células centro-on y centro-off. Cuando ahorita vayamos a la corteza, nos vamos a dar cuenta que estas células sí ya comienzan a tener campos receptivos de características diferentes, por ejemplo, campos receptivos lineales, que responden a una orientación específica. El núcleo geniculado lateral tiene 6 capas que las podemos nomenclar desde ventral a dorsal como las primeras 2 capas, 1 y 2, como capas magnocelulares, las podemos ver acá, mientras que las capas 3 a 6, 3, 4, 5 y 6 son las capas parvocelulares. ¿Por qué las clasificamos así? Porque ya hemos mencionado que el procesamiento de la imagen visual se da a través de 2 grandes rutas paralelas, la ruta o la vía M y la vía P, y que existe una segregación del procesamiento de la información en estas 2 vías, ¿correcto? Lo que es movimiento y forma. Fíjense entonces cómo las células M se proyectan a estas capas ventrales del núcleo geniculado, mientras que las células P a estas capas dorsales. No solamente, fíjense, lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Como las 2 primeras capas son magnocelulares, las últimas 4 parvocelulares. Pero no solamente existe una proyección ordenada desde el punto de vista retinotópico y desde el punto de vista de la función MOP, sino también de acuerdo a la ubicación de la hemirretina. Fíjense cómo las proyecciones monoculares están organizadas de acuerdo a si la fibra viene de la hemirretina nasal o de la hemirretina temporal. Veamos acá cómo las hemirretinas nasales, la fibra de la hemirretina nasal contralateral, obviamente, termina en las capas 1, 4 y 6, mientras que las fibras de la hemirretina temporal terminan en las capas 2, 3 y 5 de la hemirretina temporal homolateral, obviamente, que es lo que va a formar la cintilla. En este caso, la cintilla derecha tiene la hemirretina temporal derecha, la hemirretina nasal izquierda. Fíjense entonces esa distribución ordenada de las fibras de acuerdo a si vienes de la parte nasal o la parte temporal. ¿Ok? Esto es bien relevante, esto evidentemente contribuye a hacer énfasis en esta organización retinotópica que hemos mencionado previamente, esa distribución ordenada de cada punto retiniano, pero lo que estamos es llevándolo a un plano un poco más grande, describiendo cómo pues las fibras nasales o temporales terminan en números específicos de las capas del geniculado. Esta imagen nos lo ejemplifica un poco mejor. Fíjense entonces cómo las fibras de lo que sería la hemirretina nasal contralateral terminan en estas capas 1, 4 y 6, mientras que de la temporal homolateral en las capas restantes. De la misma manera, fíjense cómo las capas 1 y 2 siguen la ruta magnocelular que vemos acá, mientras que las capas 3 a 6, la vía parvocelular, ambas proyectándose a la corteza visual primaria. Llegando ahora a la corteza visual. La corteza visual se encarga de el procesamiento superior de la imagen visual. De esta manera nosotros vamos a tratar de confluir 3 elementos. Vamos a orientar un contorno de la imagen visual, vamos a hacer énfasis en los bordes de la imagen para luego tratar de llegar a su identificación, al reconocimiento de los objetos y de la misma manera utilizar esta información para guiar algún tipo de acción, por ejemplo, algún tipo de movimiento. De esta manera, cuando nosotros agrupamos este procesamiento que se hace en la corteza visual, nos estamos refiriendo a la percepción de la imagen. La percepción es un proceso activo, es un proceso creativo. Nosotros no somos una mera cámara
que registra de forma minuciosa pues cada punto de luz reflejada de la imagen. No, nosotros somos capaces de construir esta imagen visual, en el sentido de que la percepción va a depender también de forma relevante de las expectativas que tiene nuestro cerebro, de la ruta neural que ya tiene preestablecida nuestra corteza visual en base a las experiencias que hemos tenido, en base al contexto en el cual nos encontramos. De esta manera, la experiencia previa del individuo, repito, el contexto en el cual te encuentras, la atención que se le esté dando a la imagen visual en particular, pues van a influir activamente el proceso perceptivo. Esto lo hablamos también en nuestro primer video. Como podemos evidenciar, la respuesta neural pues depende del contexto. Evidentemente la corteza visual, como toda estructura cortical, sus propiedades son dinámicas y se encuentran alteradas no solo por la experiencia, como hemos hablado ahorita, sino por el aprendizaje. Y este procesamiento visual, por lo tanto, se encuentra influenciado por funciones cognitivas superiores como las que acabamos de mencionar. En general, nosotros podemos, si quisiéramos describir el procesamiento visual desde el punto de vista serial, podemos darnos cuenta que el procesamiento se da en tres grandes niveles. Un nivel bajo inicial que se enfoca en darnos orientación de líneas, darnos información del contraste de luminosidad, de las longitudes de onda de los rayos de luz reflejados y tener algún grado de selectividad direccional también. Ahora, cuando nosotros utilizamos esta información para construir algo un poco más superior en el nivel intermedio, pues vemos que la orientación de las líneas nos otorga el contorno del objeto, nos da el borde, nos trata de discriminar un poco la forma versus el fondo, mientras que el contraste nos da información acerca de la luminosidad y el brillo del objeto, las longitudes de onda acerca del color del objeto que estamos visualizando y la selectividad direccional acerca del movimiento posible del objeto. Finalmente, en el procesamiento de más alto nivel, nosotros vamos a ir combinando cada uno de estos elementos para dar la representación final del objeto de la imagen visual, que a su vez, como ya dijimos, va a ser utilizado para guiar acciones futuras, para guiar movimientos, guiar respuestas emocionales. Acá lo podemos ver, en el procesamiento de bajo nivel nos encargamos de la orientación, que a su vez nos va a ayudar después a la determinación de contornos, a la discriminación de formas, el color que nos va a ayudar evidentemente a describir la superficie del objeto, el contraste que nos ayuda a describir tanto la forma como las propiedades de la superficie, como la segmentación de la superficie. Fíjense qué bonito este ejemplo en donde vemos acá pues un caballo y lo vamos viendo con las diferentes manchitas. La disparidad de la imagen visual que nos otorga información relacionada con la profundidad, cómo una imagen visual se proyecta discretamente diferente en una retina que en la otra, y esta información, repito, la utilizamos para el análisis de la profundidad. Eso lo vemos un poquito más adelante. Esa información se procesa, de hecho, en columnas específicas de la corteza llamadas columnas de predominio ocular. La dirección del movimiento que nos orienta, nos da información relevante en relación al movimiento del objeto. Posteriormente, en el procesamiento de más alto nivel, vamos a combinar cada una de estas características para llegar a la identificación de la imagen. Acá podemos ver cómo las áreas corticales en humanos se encuentran condensadas en la región occipital, en lo que sería el lóbulo occipital, en esta corteza alrededor de la cisura calcarina. De igual manera tenemos cortezas extrastriadas, como ya las vamos a mencionar. La corteza visual primaria entonces se ubica en el área medial del lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcarina, en el área 17 de Brodmann. Se denomina también corteza estriada en base a unas estriaciones transversales que se logran visualizar en la corteza, y es relevante cómo nosotros mantenemos la organización retinotópica en la corteza. Y para ir un poco más allá, la organización retinotópica no es una a una, de igual manera que la representación somatotópica del cuerpo no lo es tampoco. La organización retinotópica va a dar preferencia a las áreas que tienen mayor cantidad de receptores, donde yo preciso la mayor agudeza visual, que es la fobia. En este sentido, la fobia va a tener la mayor cantidad de representación en la corteza visual primaria. Así como, me gusta mucho hacer esta analogía, así como por ejemplo las yemas de los dedos
de los dedos de la mano, así como los labios, por ejemplo, en el caso del sistema somatosensorial, tienen la máxima representación en el homúnculo sensorial en la corteza poscentral. Ahora, vemos acá un poco las proyecciones, vemos cómo nosotros llegamos al núcleo geniculado lateral y del núcleo geniculado lateral nos proyectamos a la corteza visual primaria. Estas proyecciones se dan a través de las que son las denominadas radiaciones ópticas y vale la pena destacar esto. Fíjense, la hemirretina superior, la hemirretina inferior, la tenemos acá, como tenemos un campo visual superior e inferior también, de acuerdo a la acción del cristalino que habíamos mencionado. La hemirretina superior se proyecta, perdón, el hemicampo visual superior se proyecta en la hemirretina inferior y el hemicampo visual inferior se proyecta en la hemirretina superior. En este sentido, nosotros mantenemos esa discriminación en todo momento y por ende, estas fibras de color azul que van a seguir estas radiaciones ópticas dorsales, como vemos acá, y van a llegar especialmente a la parte superior de la cisura calcarina, transmiten información del hemicampo visual inferior, mientras que la información del hemicampo visual superior viene al núcleo geniculado lateral y pasa a través del lóbulo temporal haciendo este arco pronunciado que se denomina asa de Meyer para llegar a la parte inferior de la cisura calcarina. Entonces, hacemos nuevamente énfasis en esto, como el procesamiento de la imagen visual no solamente es contralateral, el lóbulo occipital derecho, la corteza visual derecha procesa el hemicampo izquierdo, sino que también existe un procesamiento de la imagen invertida. Entonces, todo lo que es el hemicampo visual superior se proyecta en la corteza, en la parte inferior de la cisura calcarina, en la corteza visual primaria. Es interesante destacar que todo el procesamiento en la corteza cerebral se organiza de manera columnar. Toda la sustancia gris del encéfalo, de la corteza cerebral, se organiza en pequeñas columnas de procesamiento. Estas columnas de sustancia gris, las tenemos descritas acá, se subdividen a su vez en 6 capas en lo que se denomina la neocorteza, porque a su vez tenemos diferentes áreas de la corteza cerebral, estos son elementos más neuroanatómicos, que se clasifican en neocorteza, paleocorteza y arqueocorteza, de acuerdo al número de capas que tienen, de acuerdo a su evolución filogenética. Comparándolo, por ejemplo, con la corteza olfatoria, que es una de las cortezas más primitivas, con 3, 4 capas exclusivamente, la corteza visual primaria es una corteza altamente desarrollada con sus 6 capas completas. La capa 1 dorsal expuesta hacia la pia madre y la capa 6, la más profunda, adyacente a la sustancia blanca. Dentro de estas capas, la capa 4 es la más grande porque es la capa que recibe las aferencias talámicas. Por ende, esto es algo, repito, que se mantiene en toda la neocorteza, no es solamente de la corteza visual primaria, pero todo lo que son las eferencias que salen del tálamo nos van a llegar a esta corteza, a esta capa 4 dentro de la corteza visual, especialmente a lo que es el área 4C. El procesamiento columnar nos explica que en teoría yo voy a tener una pequeña columna, un pequeño cilindro de corteza encargado de todo el procesamiento de los atributos de la imagen visual de un punto en específico de la retina. Recuerden esa organización retinotópica, por ende, la información que viene de un área específica de la retina va a llegar a un punto específico de la corteza visual y dentro de este punto yo voy a tener columnas que van a encargarse, repito, de procesar todos los atributos de la imagen visual de ese punto de la retina donde yo recibo la información. Ya vamos a ahondar un poco más en esto. De la misma manera se mantiene la segregación de las vías M y P, que es algo común que ya hemos mencionado en diferentes ocasiones. Fíjense cómo tenemos una serie de neuronas en las diferentes 6 capas, ¿correcto? Yo voy a tener neuronas que van llegando especialmente hacia la capa 4. Voy a tener neuronas de proyección, neuronas piramidales de proyección, especialmente en las capas superiores, que se me van a proyectar a otras cortezas adyacentes. Y en las capas inferiores, en la capa 5 y 6, también puedo tener neuronas de proyección, pero a estructuras subcorticales. Lo vemos acá. Cómo la información del núcleo geniculado lateral me llega a la capa 4C especialmente, esto es importante, y a partir de acá se da un procesamiento columnar. La información se envía hacia arriba y hacia abajo en ese segmento de corteza cerebral en específico. Repito, todos esos elementos de la imagen visual, y digo todos porque fíjense, las células magnocelulares como parvocelulares se proyectan de un punto en especial de la retina, se proyectan a esta pequeña columna de corteza cerebral y aquí voy a ir procesando toda la información. Las células, evidentemente, se mantiene esa segregación, las células M llegan a la capa 4C, pero la subdivisión alfa, mientras que las células parvocelulares llegan
a la capa 4C, pero subdivisión beta. A partir de aquí la información se envía a las áreas superiores, que son las capas 2 y 3, a partir de las cuales salen unas neuronas piramidales de conexión a otras áreas corticales, a lo que son áreas extraestriadas visuales secundarias, para seguir el procesamiento, y también me puedo conectar a capas inferiores que a su vez se proyectan a estructuras subcorticales. Por ejemplo, me voy al colículo superior, a estructuras del tallo, al núcleo geniculado lateral, etc. Aquí vemos estas células I, que también las mencionamos previamente, son células que están en los núcleos interlaminares del tálamo y que van derechito hacia las capas 2 y 3 y que pueden participar, como lo vamos a ver ahorita, en el procesamiento del color. Pueden apoyar a las células P en el procesamiento del color. Las células de la corteza visual primaria difieren, son las primeras en todo el sistema visual que difieren en su campo receptivo en relación a las células ganglionares. En este sentido, no tenemos ya estas células que tienen campo receptivo on-off circular, sino son células que van a responder a orientaciones específicas de los rayos luminosos. En este sentido, yo me voy a encontrar células que tienen primero un campo receptivo lineal en vez de circular, y a su vez las células van a tener diferente selectividad de acuerdo a la orientación de su campo receptivo, a la orientación de esta línea en los 360 grados del campo visual. Ya lo vamos a mencionar un poco mejor. También voy a tener células que tienen una selectividad ante la disparidad binocular, células que van a estar encargadas de responder o reconocer la profundidad de los objetos, y células también que van a responder a una dirección particular del movimiento de la imagen visual. Así voy a encontrar dos grandes tipos de células, las células simples y las células complejas en esta corteza visual. Las células simples se caracterizan por tener campos receptivos lineales con orientación selectiva, por ende yo voy a responder de manera diferente de acuerdo a cómo viene esa pequeña línea del campo receptivo. También existe una distribución on-off, pero no de esa manera circular que nosotros mencionamos centro-periferia. Es una diferente distribución y se da de acuerdo, esa distribución, ese campo receptivo lineal, se da porque ocurre una convergencia progresiva de las señales que vienen desde el núcleo geniculado lateral hacia esta estructura cortical. Recuerden siempre que yo voy en todo sistema sensorial, desde que yo voy a la periferia hasta la corteza, va habiendo una convergencia cada vez más progresiva. ¿Correcto? Eso quiere decir que las células de las áreas superiores van recibiendo múltiples señales de las capas inferiores y sumando las propiedades de los campos receptivos que les van llegando. Veamos acá. Fíjense entonces cómo el campo receptivo de las células es lineal, como lo vemos acá, ¿ok? Y a su vez cada célula tiene una dirección preferida, una orientación preferida del campo receptivo. Por ende, tenemos una célula en particular. Fíjense que esta célula tiene un campo receptivo que está en 90 grados, como lo vemos acá. De esta manera, más o menos, cuando la barra de luz incide perfectamente en esto con una orientación de 90 grados, pues tenemos la máxima respuesta de la célula. Cuando la orientación de la barra luminosa no está en 90 grados, pero mientras más cerca esté de 90 grados, más respuesta va a tener. Mientras que si estamos en el completo opuesto, pues la célula no responde. ¿Ok? Lo vemos acá también. Fíjense cómo cuando tenemos un estímulo visual que tiene una determinada orientación, pues la célula tiene la máxima respuesta. Fíjense acá cómo la máxima respuesta de la célula se da cuando el estímulo visual tiene esta dirección en particular, y cuando yo voy variando, pues la respuesta va disminuyendo. El campo receptivo de las células simples se va originando, repito, por convergencia de lo que serían estas células del núcleo geniculado lateral, y fíjense que también tienen una distribución en teoría centro-on y centro-off. Fíjense esto bien bonito como lo tenemos acá. Fíjense cómo esta célula en particular tiene una convergencia de señales centro-on en esta zona en particular. Eso quiere decir que se va a activar cuando la luz cae en esta dirección en particular, ¿correcto? De la misma manera, aquí tenemos un opuesto. Estas zonas de la periferia son centro-on, esta zona es centro-off, y por ende la célula se inactivaría si la luz cae en esta zona en particular.
De esta manera ven cómo tenemos que la célula simple va recibiendo información de múltiples células del núcleo geniculado lateral. Fíjense cómo las células del núcleo geniculado lateral sí tienen esa organización centro-periferia. Fíjense entonces cómo cuando yo hago la superposición de los centro-on de estas tres células, pues al caer todas sobre esta célula simple va haciendo esta pequeña orientación lineal de estos centro-on. Por ende, si el rayo luminoso viene con esta orientación en esta zona del campo receptivo, al ser centro-on, va a generar la respuesta de la célula simple. Esto lo volvemos a ver acá, es otra representación de lo mismo. Tienes esta célula simple y fíjense entonces cómo las células del núcleo geniculado lateral vienen con esta misma representación del centro-periferia y yo superpongo las tres centro-on y me da esa representación lineal. Las células complejas, por el contrario, son las que reciben información de las células simples. Es el siguiente nivel de procesamiento dentro de la misma corteza visual primaria. Estas células no tienen esas subregiones on-off definidas y responden al movimiento de un objeto. ¿Okay? Estas células, como lo vemos acá, van a recibir señales de las células simples, ¿ok? Pero no tienen células, como lo ven acá, el campo receptivo no tiene esa diferenciación on-off bien delimitada como la célula simple que vemos acá, ¿no? Ellas van a responder ante el movimiento de un objeto en una dirección en particular, ¿ok? Bien, para seguir ahondando un poco más en el procesamiento columnar en la corteza visual, fíjense cómo la columna está constituida por células que tienen propiedades funcionales similares. En este sentido, esa columna, repito, que mencionamos que estaba encargada de procesar la información de los atributos visuales que vienen de una porción específica de la retina, pues están organizadas por estas células que tienen propiedades células con propiedades similares, es decir, tienen una orientación específica, es decir, por ejemplo, vean acá, esta pequeña columna que vemos acá, todas las células que están dentro de esta columna responden a una orientación del campo receptivo de la imagen visual que está aquí cercana a 90 grados. Por el contrario, cuando me voy un poco hacia la periferia, veo que todas las células que están acá, todas les encanta, pues el atributo visual o la orientación de la imagen visual cuando tiene este grado en particular. ¿Ok? Estas columnas se llaman columnas de orientación. Las columnas de orientación entonces involucran células simples y complejas que tienen ejes de orientación similares. Las podemos ver acá también. Fíjense cómo cada uno de estos segmentos, esto es un pequeñito cilindro, ¿no? Si lo quisiéramos ver completamente tridimensional, cada uno de estos cilindros responde a un eje de orientación en particular, es su eje preferido, ¿ok? De la misma manera, yo voy a tener células o columnas que tienen células que van a estar encargadas de integrar las señales provenientes de ambos ojos, que son las columnas de predominio ocular que les mencioné y que se encargan del análisis de la profundidad de la imagen visual. Ahondando en esto de la profundidad, fíjense que para yo poder darle profundidad a una imagen, yo necesito basarme en la integración que yo voy a tener de la información visual proveniente de ambos ojos. Yo necesito integrar estas señales binoculares y es algo que yo voy a comenzar a hacer en la corteza visual primaria B1 en estas columnas de dominancia ocular. Fíjense que esto va a depender en que a determinadas columnas, cada una de estas columnas, que son las columnas de dominancia ocular, van a recibir información proveniente de cada ojo. Fíjense entonces cómo un ojo, por ejemplo, el ojo derecho llega a esta columna, el ojo izquierdo llega a esta columna. De la misma manera, dentro de cada columna, y eso quiero hacer énfasis, ¿no? Dentro de cada columna yo tengo una diferenciación de las células M y las células P. Fíjense cómo nosotros estamos separando tantas cosas a la vez. Cada columna no solamente se encarga de tener un procesamiento visual en particular, con células que todas comparten una misma propiedad funcional, bien sean las columnas de orientación, que es la orientación del campo receptivo lineal, bien sean las columnas de dominancia ocular con que responde preferentemente a un ojo que al otro, o bien sea ahorita en las manchas de color. Pero dentro de cada columna, a su vez, yo voy a tener una segregación de células M y de células P, ¿correcto? Las células P van a provenir de esas capas
dorsales del núcleo geniculado lateral, las células P de las capas ventrales, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo en este caso, lo podemos ver aquí también, en P1 yo tengo como cada columna de dominancia ocular va a recibir información proveniente de un ojo, ojo izquierdo, ojo derecho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ojo contralateral me llega acá, ojo ipsilateral me llega acá. Y de la misma manera, yo tengo aquí la diferencia entre células M y células P, y no solo eso, sino evidentemente como están llegando por ojos por separado, ¿correcto? Yo tengo acá las fibras de la hemirretina temporal, que son las del ojo ipsilateral, me llegan acá, las fibras de la hemirretina nasal, que son las del ojo contralateral, me llegan acá, que es precisamente lo que venimos diciendo. Las columnas de dominancia ocular están encargadas de analizar o de responder a la profundidad, y para eso depende de esa diferente proyección retiniana del objeto que nosotros estamos visualizando. Fíjense cómo siempre cada objeto que nosotros vemos en el campo visual tiene una discreta, diferente posición de refracción o de proyección en la retina. ¿Ok? Cuando nosotros, por ejemplo, veamos esta imagen de la derecha, si nosotros, este es nuestro plano de fijación, ¿correcto? Nosotros estamos viendo ese punto verde en el medio. Ese punto va a terminar en un área aquí en el ojo izquierdo, un área en el ojo derecho. De la misma manera, para nosotros calcular la profundidad, las cosas que están por delante de él terminan en un punto en esta retina, en otro punto en la otra retina, y las cosas que están más lejos, producto de esa reflexión, de cómo vienen los rayos de luz, pues terminan en otras posiciones. Pasando al procesamiento del color. El procesamiento del color en la corteza visual primaria es primitivo y se da en esas regiones que habíamos mostrado en una imagen previa, que se encuentra en las capas 2 y 3, que reciben información de esas células intralaminares del tálamo, ¿correcto? Y que estas células llegan directamente, en vez de llegar a la capa 4, como las células M y las células P, llegan derechito hacia las capas 2 y 3. De la misma manera, las células P se pueden proyectar después hacia esas capas 2 y 3. Y ellas terminan acá en lo que se llama manchas e intermanchas, ¿ok? Estas son regiones sencillamente que se describieron en la superficie de la corteza cerebral de acuerdo a captación enzimática. Las células que captan una determinada enzima se denominan manchas, o blobs. Las células que no captan este tinte, pues se denominan intermanchas. Las manchas o blobs, que son estas regiones que vemos acá de forma elíptica, son neuronas que tienen gran sensibilidad al color. No tienen sensibilidad direccional, sino se encargan del procesamiento del color. Lo vemos acá también. Fíjense entonces cómo en la corteza visual primaria yo voy a tener las manchas que tenemos acá y las regiones intermanchas, que serían las que están entre ellas. Ahora, yo puedo llevar el procesamiento visual en la corteza primaria un poco más allá. Y es que yo puedo empezar a unir, a generar un complejo que va a estar constituida por todas las columnas que son responsables de analizar todos los atributos de la imagen visual del punto específico de la retina. Pero para ello, este módulo, que vamos a denominar hipercolumna, va a estar constituido entonces por tres partes: las columnas de orientación, las columnas de predominio ocular y las manchas. Cuando hablo de columnas de orientación, pues tiene que incluir todas las posibles orientaciones de la imagen visual que pueden llegar de ese punto específico de la retina. Si supongamos que es el punto Y, un punto especial en la retina. En ese punto retiniano a mí me puede llegar una imagen visual que puede tener una orientación entre 0 y 360 grados cualquiera. Para cada una de esas orientaciones hay una columna de orientación, pero en ese sentido yo puedo reunir todas las columnas de orientación, todas esas columnas que cada una de ellas individualmente respondería a un preferente estímulo visual con una determinada orientación. Si yo las reúno, por ende yo construyo ahora un módulo que es capaz de responder a cualquier estímulo visual.
Cualquier orientación del estímulo visual que me llegue en ese punto retiniano va a ser procesado por esa hipercolumna. Ahora, ¿por qué columna de orientación en particular? Dependerá de la orientación en particular del estímulo visual. Pero el punto es que llegará a esa hipercolumna porque esa hipercolumna tiene todas las columnas de orientación que pueden responder en ese punto de la retina. De la misma manera, tiene columnas de dominancia ocular, por ende también va a responder a cualquier señal de profundidad que caiga en esa región. Y también tiene manchas, por ende también participará en el procesamiento del color en esa región. Es interesante destacar que el procesamiento en la hipercolumna se da por conexiones horizontales también, no solo conexiones verticales dentro de cada columna, sino esas conexiones horizontales que involucra como cada, imagínense que dentro de la hipercolumna yo tengo una columna de orientación que tiene un estímulo que responde a una orientación del estímulo en 90 grados. Bueno, esa hipercolumna, esa columnita de orientación dentro de esa hipercolumna se va a comunicar con una hipercolumna adyacente y a su vez con una adyacente. Por ende, todas las columnas de orientación que tienen un campo receptivo orientado en una forma en particular se van a comunicar por conexiones horizontales con esas columnitas de orientación que tienen esa misma orientación del campo receptivo en hipercolumnas adyacentes. De esa manera voy subiendo el procesamiento visual. Fíjense cómo lo tenemos acá. Fíjate que yo tengo, esto es una hipercolumna. ¿Okay? Esto es una hipercolumna, esto es otra hipercolumna, esto es otra hipercolumna. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo en ese intermedio yo tengo todas estas orientaciones. ¿Ven? Todas estas orientaciones son hipercolumnas. Pero cada columnita que responde a una orientación en particular se comunican de forma horizontal entre esas diferentes hipercolumnas. ¿Ok? Llevando entonces a construir un contorno visual, una imagen visual más elaborada. Si vamos aún más arriba, y pasamos ahora al procesamiento visual de alto nivel. El procesamiento visual de alto nivel, pues, involucra ya la integración de toda la información visual, dar la representación del objeto y generar entonces la percepción. La percepción es ese proceso también por medio del cual nosotros pasamos ahora la información visual y la integramos a la cognición, de tal manera que nosotros vamos a utilizar la información para guiar ahora diferentes acciones y de la misma manera esta percepción va a estar influenciada también por elementos cognitivos como hablamos, como la experiencia y el aprendizaje. El procesamiento de alto nivel involucra la proyección de la corteza estriada hacia otras áreas secundarias llamadas áreas extraestriadas. De igual manera, yo voy a mantener el procesamiento en paralelo de la imagen visual, como lo hemos mencionado siempre. En este sentido, las células M, la vía M de procesamiento, va a seguir esta vía de acá que se llama vía dorsal. ¿Por qué la llamamos vía dorsal? Porque desde que yo llego a la corteza visual primaria se me va a proyectar hacia la corteza parietal y hacia la corteza temporal medial, a estas regiones que tenemos acá en el dorso. Por el contrario, las células P van a seguir la llamada vía ventral y eso quiere decir que de la corteza visual primaria me proyecto hacia áreas extraestriadas, pero que van hacia la corteza temporal inferior en esta zona ventral. Como ya hemos mencionado, las células M, la vía dorsal, se encarga del dónde están las cosas, del movimiento de los elementos, mientras que las células P, la vía ventral, se encarga del qué son las cosas, la forma y el color. Acá lo tenemos un poco más desarrollado. Fíjense entonces, las células M llegan a las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral, que a su vez llega aquí a 4C alfa, que a su vez se proyecta, siguiendo el azul, ¿no? Se va a proyectar hacia áreas en la corteza visual secundaria que se llaman áreas de barras gruesas y de aquí se proyecta al área temporal medial y de aquí me termino llegando a la corteza parietal posterior en lo que sería el área 7 de Brodmann. Mientras que la vía P va a terminar igualito entonces en las capas más dorsales del núcleo geniculado lateral, llega a 4C beta. De aquí, fíjense entonces cómo yo me voy arriba a las manchas. Recuerdan que les mencioné que a las manchas me llegan cosas de las células P y de otras células talámicas en esas células I, pero fundamentalmente entonces de estas células P también y me llegan tanto a las manchas como a las intermanchas.
Repito, fíjense entonces cómo la información de las células P llega a la capa 4C beta, sube a las manchas para el procesamiento del color y parte también a las intermanchas. De aquí paso a B2 a lo que se llaman las áreas de barras delgadas e interbarras, y de aquí me voy hacia todas estas cortezas, que incluye a la corteza B4 y llego finalmente hacia las cortezas temporales inferiores. En todo este nivel, a pesar que existe un procesamiento en paralelo, hay interconexiones. Fíjense toda la interconexión que existe en cada uno de estos niveles en el procesamiento cortical. Entonces no es un procesamiento excluyente, ¿ok? Sino hay una interconexión y reciprocidad en ese análisis. Lo volvemos a ver acá. Fíjense entonces acá más detallado. Yo llego a mis columnas también. Fíjense que están las columnas de orientación también metiditas acá. Me proyecto arriba las manchas y las intermanchas. De las manchas me proyecto a esas barras delgadas, de las intermanchas me proyecto a las interbarras. Las células M se me proyectan directamente a la barra gruesa y a la corteza parietal posterior. Las células P se me proyectan hacia esa corteza temporal inferior encargada del procesamiento de la forma y del color. Fíjense que el procesamiento de la profundidad y del movimiento de la orientación ocurre en la vía M. Nuevamente aquí, el procesamiento cómo se da, la vía ventral por acá hasta la corteza temporal inferior, la vía dorsal hasta acá arriba hacia la corteza parietal posterior, parte de la corteza prefrontal, campo ocular frontal y también la interconexión que existe entre estas áreas. Esta imagen de acá analiza ahora una imagen un poquito más clara de cómo yo voy procesando la imagen visual. El procesamiento de bajo nivel se encarga meramente de contrastes, on-off. El procesamiento visual de nivel intermedio ya comienza a darme idea de superficies, contornos, formas, pero a medida que voy integrando la información ya comienzo a tener una representación del objeto. Esa representación del objeto a su vez se encuentra influenciada y a su vez influencia diferentes cosas. Evidentemente, el contenido emocional, la valencia emocional del objeto influencia la representación del objeto y viceversa. La integración con señales de otras modalidades sensoriales también es esencial. La asociación categórica, que se daría como la generalización a través de diferentes miembros de una categoría del objeto, o también la asociación entre diferentes objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que estamos viendo el caballo, ¿no? Ese era el mismo ejemplo que teníamos de antes. Un caballito que empezamos a formar a partir del análisis mínimo de contrastes hasta formas, figuras y llegar al caballo. Cuando nosotros pensamos en el caballo, nosotros le podemos dar un contenido emocional, por ejemplo, una guerra, que la persona era amante de ese caballito, que la persona jugaba con un caballo de madera. También podemos integrar esa información con señales de otras modalidades sensoriales, lo podemos relacionar, por ejemplo, con el tacto, la sensación táctil que da cuando nosotros subamos al caballo, el sonido que generan los cascos del caballo corriendo. De igual manera, nosotros podemos establecer una generalización a través de diferentes miembros. Por ejemplo, un caballo puede ser un caballo de madera, que es un juguete, puede ser un caballo que es de metal y es también para niños, o también yo puedo establecer una asociación entre diferentes eventos. El caballo se puede utilizar para jugar para jugar polo, para correr en una granja, cualquiera de estas cosas. Eso quiere decir, lo que quiero decir con esto es que cuando yo llego en el procesamiento visual superior, la representación del objeto como un caballo no solamente va a estar influenciada por otras modalidades sensoriales, por el contenido emocional, por la experiencia que yo haya tenido viendo esa misma forma en diferentes eventos o en diferentes modelos, sino que también ese caballo va a influenciar mi emoción, va a influenciar mi conocimiento en relación a este objeto de acuerdo al contexto en el cual yo me lo encuentro, y a su vez también esta información va a ir a mi memoria de trabajo, a mi memoria a corto plazo, y puede ser utilizada para guiar algún tipo de evento cercano. La última parte de nuestro video vamos a hablar un poquito de las lesiones que pueden ocurrir a lo largo de la vía óptica y las manifestaciones que presentarían. ¿Okay? Esta imagen que tenemos acá a mano derecha representa el campo visual de cada ojo. Esto representa lo que cada ojo del individuo está viendo.
¿ok? Fíjense que las áreas en negro representan el déficit visual que se presenta, repito, en cada parte del campo visual de ese ojo en particular. Veamos el primer caso. En el primer caso tenemos que el ojo derecho pierde completamente el campo visual. Eso quiere decir que la persona no está viendo absolutamente nada en el ojo derecho. Si no ve nada en el campo visual del ojo derecho, pues esto implica que la lesión se encuentra en el nervio óptico, de tal manera que ningún tipo de aferencia visual de ese ojo está siendo transmitida. El segundo ejemplo que tenemos acá evidencia que la persona tiene una pérdida del hemicampo visual temporal, como pueden ver, de ambos ojos. Cuando nosotros tenemos una pérdida de la mitad del campo visual en ambos ojos, se denomina hemianopsia. Repito, hemianopsia es el término que utilizamos cuando existe un déficit de la mitad del campo visual en ambos ojos. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a tener una hemianopsia que involucra a ambas áreas temporales del campo visual de ambos ojos y por ende recibe el nombre de hemianopsia bitemporal. De la misma manera, considerando que nosotros tenemos acá un déficit del hemicampo visual izquierdo del ojo izquierdo y el hemicampo visual derecho del ojo derecho, fíjense que tenemos una falla izquierda en el ojo izquierdo, derecha en el ojo derecho, recibe el nombre de hemianopsia heterónima. Se llama heterónima para diferenciarla de esta de aquí abajito, que también es una hemianopsia porque también tenemos un déficit de la mitad del campo visual en ambos ojos, pero fíjense que en este caso ambos son del lado izquierdo. Yo tengo la mitad izquierda del ojo izquierdo que no veo nada y la mitad izquierda del ojo derecho que no veo nada. Esta se llama hemianopsia homónima. Por el contrario, esta de aquí arriba se llama hemianopsia heterónima o bitemporal. Nosotros ya habíamos hablado que la parte temporal del campo visual por lo general es conducida, especialmente en lo que es esta zona monocular, es conducida por las hemirretinas nasales, ¿correcto? Y las fibras de las hemirretinas nasales se entrecruzan a nivel del quiasma óptico. Por ende, para que yo tenga una lesión de ambas hemirretinas, de las fibras provenientes de ambas hemirretinas nasales, que conllevaría al déficit visual expresado en esta imagen, es decir, la pérdida de las semilunas temporales de cada lado, en este caso la lesión se encuentra en el quiasma óptico. Esto genera una visión también llamada visión en túnel. ¿Por qué? Porque la persona pierde la capacidad de ver esa parte periférica del campo visual y queda enfocada en la zona monocular central. Entonces, las lesiones del quiasma óptico, que son bien frecuentes desde el punto de vista clínico, tienen una importante relación con crecimientos pituitarios, con tumores hipofisarios, los cuales al crecer la glándula hipófisis comprime el quiasma óptico y puede generar esta hemianopsia bitemporal. La hemianopsia homónima, por el contrario, está relacionada con la pérdida del campo visual, completamente del campo visual de un lado. Fíjate que aquí yo pierdo el campo visual izquierdo del ojo izquierdo y el campo visual izquierdo del ojo derecho, es decir, no estoy viendo nada de mi lado izquierdo. Como ya hemos mencionado, existe una proyección contralateral de la imagen visual. Por lo tanto, para que yo tenga una pérdida del lado izquierdo de mi campo visual en ambos ojos, el déficit debe encontrarse en el lado derecho del sistema visual. En cualquier parte del sistema visual, ¿correcto? Ahora, para yo categorizarlo como hemianopsia, yo tengo una pérdida tanto de la parte superior como de la parte inferior, superior, inferior. Y en este caso lo más probable es que la lesión se presente en la cintilla óptica, en el tracto óptico. En vista que en el tracto óptico es que van todos esos axones junticos de la hemirretina superior y de la hemirretina inferior. Entonces, recuerden siempre, cuando yo tengo una hemianopsia homónima, por ejemplo, del lado derecho, la lesión se encuentra en el lado izquierdo. Si yo tengo una hemianopsia homónima izquierda, la lesión se encuentra ubicada en el lado derecho. Si yo voy a ver las lesiones de acá más abajo, fíjense que se involucran solamente un cuadrante del campo visual y por ende reciben el nombre de cuadrantonopsias. Las cuadrantonopsias, igualito, fíjense que involucran un mismo lado del campo visual, bien sean izquierdas o derechas, pero la diferencia es que pueden ser superiores o inferiores. Por ende, yo puedo tener acá una cuadrantonopsia superior izquierda, que afecta la parte izquierda del ojo izquierdo, parte izquierda del ojo derecho,
¿correcto? O podría ser una cuadrantonopsia inferior izquierda igualmente. Para tener el primer análisis, fíjense, si yo tengo una cuadrantonopsia superior izquierda, ya por ser izquierda la lesión tiene que estar del lado derecho. Pero como es una cuadrantonopsia superior, yo no estoy viendo es en el campo superior, la lesión tiene que involucrar es a las fibras inferiores. Recuerden que habíamos hablado de la conversión de la imagen visual, la inversión de la imagen visual y cómo el hemicampo visual superior es conducido por las fibras de la hemirretina inferior que llegan al núcleo geniculado lateral y de aquí salen por una ruta inferior que es el asa de Meyer hasta la parte inferior de la cisura calcarina. Por ende, una lesión en cualquiera de estas partes del asa de Meyer hasta la cisura calcarina puede generar este déficit superior y del lado contralateral. Por ende, una cuadrantonopsia superior contralateral. Al llegar a la corteza visual, pues en la corteza visual tenemos la misma disposición. Evidentemente, las fibras superiores e inferiores llegan a diferentes lados de la cisura calcarina. Por ende, si yo tengo una lesión de la parte superior de la cisura calcarina derecha, como la lesión es en el lado derecho, el déficit visual es izquierdo. Pero si es en la parte superior, el déficit visual será entonces en el cuadrante inferior izquierdo. El único detalle que te lo diferencia de la radiación óptica es que cuando la lesión está alrededor de la corteza visual, es menos probable, es mucho menos probable que el déficit involucre a toda la fobia, en vista que la fobia posee un área extensa de la corteza occipital. Por ende, una lesión, bien sea producto de un elemento vascular, una ACV, por ejemplo, es muy improbable que afecte la fobia completamente, porque el área es muy extensa. En ese sentido, fíjense cómo se pueden presentar déficits visuales, evidentemente, pero que no contemplan la fobia, no contemplan el punto central de la retina, a menos que el infarto sea muy extenso. Entonces, fíjense cómo la diferencia cuando yo estoy entre radiaciones ópticas a corteza son iguales, son cuadrantonopsias, pero varía en que en la corteza visual la fobia se encuentra conservada en la mayoría de casos. ¿Ok? Entonces, repitamos, cuando yo tengo un déficit completo del campo visual de un ojo, la lesión es en el nervio óptico. Cuando tengo una hemianopsia bitemporal, tengo visión de túnel, no veo las semilunas temporales, la lesión es donde entrecruzan las fibras nasales en el quiasma óptico y tiene relación con la hipófisis. Cuando tengo una hemianopsia homónima, ya la lesión está contralateral al déficit del campo visual de aquí en adelante y la lesión, si es una hemianopsia homónima, es en la cintilla óptica contralateral y, bueno, cuando estoy en cuadrantonopsia ya es de la radiación óptica a la corteza visual. La diferencia sería que en la corteza visual la fobia está conservada. Recuerden que en las cuadrantonopsias el déficit involucra el hemicampo superior o inferior y tiene relación con las fibras opuestas. Si el déficit superior es porque yo lesioné las radiaciones ópticas inferiores o la parte inferior de la cisura calcarina contralateral y viceversa. Bueno, con esto terminamos nuestro análisis de la fisiología de la visión. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias.